esta muestra, Una mirada al cine Nikkei, nació hace más o menos 2 años, cuando notamos un incremento en la producción audiovisual que giraba en torno a la identidad Nikkei. Y nos pareció interesante porque habíamos visto varios proyectos, eh, digamos, más relacionados con la gastronomía, con la literatura, con la poesía, pero no habíamos visto nada sobre el cine. Así es que, bueno, este interés nos convocó y así es que nació esta primera edición y bueno, decidimos empezar por casa, así que esta selección de cortometrajes que van a ver hoy, el sábado y el domingo, son todos cortometrajes realizados en el Perú. Y nos gustaría inaugurar la muestra agradeciendo a todas las personas y organizaciones que han hecho posible que estemos el día de hoy aquí. Primero, agradecer a todos y a todos los realizadores que participaron en la muestra, al equipo de producción de Futari, Brandy Moscol, quien está encargada en este momento de la proyección de esta noche, a Mayra Cobos Lau, que es también miembro de Futari y directora de Sobre el Papel Boom, que es la encargada de la bella ilustración que representa esta muestra. También queremos agradecer a Crinégrafo Cinecrítica desde Costa Rica, a Sin Retorno, con quien estaremos compartiendo el domingo, y que nos acompañan esta noche, el colectivo Ugeisha. Ahora quería comentar unas palabras sobre el colectivo Ugeisha. El colectivo fue creado en el 2019 por Harumi López Higa, Adriana Miyagusuku y Tomiko Takano. El colectivo busca visibilizar el papel de la mujer Nikkei a lo largo de la historia de la inmigración japonesa al Perú. Este es un proyecto interesantísimo y necesario. Bueno, por último, nos gustaría agradecer a la Asociación Docu Perú por brindarnos este espacio virtual y a todas las organizaciones y personas que compartieron nuestro evento. Bueno, esta noche de inauguración veremos 5 cortometrajes, 4 de ellos han sido realizadas por mujeres Nikkei, y bueno, luego de estas proyecciones estaremos conversando con el colectivo Bugeisha sobre cine hecho por mujeres Nikkei y lo femenino, así que no se lo pierdan. Estaremos abriendo los micrófonos y compartiendo con quienes quieran hacer comentarios y preguntas, así que bueno, dentro de poco comenzaremos ya la proyección. Gracias a todos los que se quedaron viendo los cortos, espero que les haya gustado. Ahora damos inicio al conversatorio con el colectivo Bugeisha, ¿no? Con Harumi, Adriana y Tomiko. Y queríamos preguntarles primero, para que cuenten al público sobre el colectivo, ¿no? ¿Cómo así nació y cuál fue la necesidad que ustedes vieron? Porque el colectivo se basa en ver el rol de la mujer Nikkei, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Ante todo, mi nombre es Tomiko. Sí es cierto que tenemos un colectivo que va un poco más enfocado a la visibilización del papel de la mujer y un poco en general, ¿no? El rol de la mujer que ha cumplido y un poco más nos queremos enfocar en la reflexión, ¿no? ¿Cómo es que comenzó? Yo creo que por interés y curiosidad de las tres, ¿no? Siempre nos reuníamos, almorzábamos, siempre comentábamos, y creo que también nació un poco, yo creo que bastante, ¿no? Como que nuestro punto de partida fue el proyecto de Haru, el video que vimos, porque al menos a mí, desde mi punto de vista, me abrió todo un panorama de que yo desconocía, ¿no? Y que en verdad no se hablaba mucho. Empecé a sentir curiosidad sobre la historia, sobre lo poco que nos contaban, o lo poco que se toma en cuenta, o lo poco que nos invitan a investigar, o que nos cuentan, ¿no? La misma institución Nikkei, ¿no? Y yo creo que nació, al menos desde mi lado, por la curiosidad, ¿no? El tema de reflexionar acerca del papel que se dio antes, cómo es que hay cosas que o tiene un tipo de pensamiento que seguimos teniendo, y cómo este grano de arena que podíamos aportar podía generar, ¿no? Tanto que se viera el papel de la mujer como una forma de honrar de las acciones que tomaron, el papel que desempeñaron, ya sea por decisión propia o impuesto, y cómo es que fue repercutiendo, ¿no? Hasta ahora, o cómo es que repercute hasta ahora.
Sí, creo que el punto de partida... Ay, disculpa, ¿me escuchan? Ujú. Quiero Sí, sí, cambiar. sí. Gracias. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan y nos escuchan. Bueno, yo soy Adriana y creo que concuerdo muchísimo con, bueno, con lo que dice Tómico, ¿no? En realidad nos conocimos partiendo de esta, creo que una experiencia colectiva como mujeres Nikkei, ¿no? De una generación ya, digamos, tercera, cuarta, ya hay hasta quinta generación. Y creo que habían muchas cosas en conversaciones, ¿no? Que nos unían y que compartíamos muchos sentimientos, muchas ideas y reflexiones en torno a esta narrativa, ¿no? A esta narrativa. Justo el año pasado se cumplieron los 120 años de la inmigración japonesa al Perú y creo que en esa reflexión nos preguntábamos mucho por cómo está siendo construida esta historia, ¿no? Y dónde queda la mujer dentro de esta construcción, ¿no? Que claro, que no es una única historia, digamos, está compuesta por muchas memorias y diversas, ¿no? Entonces creo que esa fue, digamos, uno de los motores que iniciaron el colectivo Geisha, ¿no? Sí, bueno, como dicen, primero buenas noches, gracias por acompañarnos. Nosotras después de, bueno, nos pusimos en contacto las tres a partir de la experiencia del tercer Salón de Arte Joven Nikkei y después de eso nos juntamos bastante para conversar sobre los temas relacionados a la mujer y cómo veíamos el rol que cumplían dentro de la comunidad Nikkei y decidimos postular a un proyecto como el concurso de proyectos visuales de la PJ y bueno, presentamos este proyecto y lo ganamos, que era para una exposición de este año, pero bueno, ha quedado un poco en stand-by, ¿no? Por toda la pandemia, pero sí pudimos investigar durante verano, al menos de forma intensa, y fue bonito encontrar que habían otras mujeres Nikkeis que también querían hablar sobre esto, ¿no? Entonces encontrar eco fue como muy alentador. Sí, por eso cuando con Jimena nos dimos cuenta que habían varias mujeres Nikkei directoras, ¿no? Como en tu caso Harumi, ¿no? Que presentaste el corto y Yonsei. Entonces, eso quiere decir que las mujeres Nikkei también están como alzando su voz, ¿no? Y se están expresando a través del cine, que es lo que nos pareció como más interesante, porque como mencionó Jimena al comienzo, se habla mucho como de literatura Nikkei, ¿no? De comida Nikkei, pero desde el cine parece que hay como esta, no sé si es algo nuevo o si ha pasado antes, pero nos pareció interesante darle como un día central, ¿no? Como el día de hoy. Creo que sí, ¿no? Y por lo que hemos visto hoy, hay mucha narración desde lo biográfico, me parece, en varios casos, que es bastante interesante, ¿no? Porque creo que la pregunta por, digamos, esta cuestión de la identidad o nuestro rol, eh, pasa quizás primero por un filtro de lo que tenemos más próximo a nosotros, ¿no? Creo que, bueno, no sé, hablando de uno de los cortos, Haru, acá la directora de uno de los cortos que hemos visto hoy, y hay un uso bastante de, digamos, el material de archivo, de imágenes, no solo archivo, en algunos cortos también mostraban objetos que encontramos en lo cotidiano. Creo que esa relación también que encontramos desde la representación femenina, lo cotidiano, en el espacio de lo doméstico, ¿no? Creo que por ahí se va narrando y se va tejiendo ciertas temáticas que se van alzando, ¿no? No sé, desde tu experiencia, Haru, si nos puedes contar un poco de Beyoncé. Sí, bueno, creo que justo como salió a partir de los 120 años de la inmigración peruano-japonesa, yo siempre había tenido como curiosidad como por conocer cómo era mi familia, ¿no? Yo he vivido en la casa de mi Oji-chan, de mi Oba-chan, con mis papás, y ellos fallecieron cuando yo tenía más o menos 10 años, mis abuelos, entonces justo ahora para pensar en este conversatorio estaba haciendo memoria
y me acuerdo que cuando tenía 12 más o menos me regalaron un MP3 que era de 250 MB, que ahora no es nada, ¿no? Pero en esa época era, wow, cuántas canciones alcanzan. Y tenía la capacidad de grabar sonido, o sea, podía grabar. Entonces me acuerdo que persona que venía a mi casa, persona que entrevistaba, ¿no? Cuando empezaron a llegar los hermanos de mi Oji-chan, de mi Oba-chan, se me daba por preguntarles cómo era la vida en la chacra, cómo era mi Oba de niña, como tenía mucha curiosidad y el hecho de imaginar a partir de los relatos orales que me contaban, creo que me ayudó mucho a lidiar con el duelo, ¿no? Que estaba enfrentando en esa época. Entonces no imaginé que años después terminaría como haciendo un cortometraje que cuente parte de esa historia, ¿no? Y yo también estudié en un colegio Nikkei, en donde nos enseñaban mucho el tema de la inmigración, ¿no? Las fechas, lo que pasaba, pero es interesante contrastar eso con la historia familiar, ¿no? Con las cosas que ocurrieron en paralelo. Entonces, descubrir eso, este proyecto para mí ha sido muy rico porque me unió también bastante a mi familia, ¿no? Entonces, si bien yo tengo la oportunidad de compartirlo y de contarlo, esto se ha hecho en base a relatos, a fotos que me iban pasando mis tías, mis tíos acá en Perú o que estaban en Japón, ¿no? Entonces, ir como una especie de arqueología familiar, creo que fue muy valioso para recordar que lo que tenemos ahora, ¿no? Las oportunidades que yo tengo hoy en día vienen de el sacrificio que tuvo que hacer mi familia, ¿no? Y en el caso particular mío, porque así lo descubrí, eran las mujeres de mi familia las que dieron el primer paso, ¿no? Y nos abrieron puerta a muchas oportunidades más. Eso es hermoso, que ¿no? Que te hayas dado cuenta. Jimé, creo que ibas a decir algo. Sí, bueno, quizá preguntarles un poco en base a los cortometrajes que hemos visto hoy, ¿cómo llevan estas imágenes, estas historias a la reflexión que hacen ustedes desde Bugeisha, ¿no? ¿Qué cosas han encontrado en los cortometrajes de hoy que les hablan eh, y que les hacen reflexionar quizá a través del colectivo, ¿no? Yo, yo quería decir, encontré em, algunos, bueno, entre ciertos cortos hallé como un vínculo que hablaba mucho del deseo, ¿no? Creo que hay un carácter bastante nostálgico, ¿no? Y creo que también en nuestro proceso de volver a mirar estas historias, ya sea desde la perspectiva de la inmigración y el rol de las mujeres, desde el colectivo, creo que hallamos como muchas historias y estas miradas al pasado, pero creo que es también importante tener en claro que lo estamos mirando desde hoy, ¿no? Desde hoy, que es una mirada totalmente distinta, y que también creo que tenemos que tener en cuenta que hoy las mujeres deseamos otras cosas, ¿no? Hay más diversidad de esos deseos o quizás, eh, no creo que había muchas reflexiones y preguntas irresueltas en algunos de los cortos, ¿no? Como que la mirada hacia el pasado, hay algunas cosas que ya no vamos a tener 100% seguro, ¿no? Como quizás siento que hay mucho de esta metodología del rescate, ¿no? Creo que nos dimos en varios procesos, intentamos como rescatar esas historias que en muchos casos se quedaban en narraciones orales, ¿no? Y el poder del testimonio, ¿no? Creo que esas pequeñas, eh, no sé, como esas pequeñas cositas que encontramos en estos cortos me hicieron reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre, está bien, estamos mirando el pasado, pero desde los ojos de hoy, ¿no? Y qué mirada podemos posicionar de aquí hacia el futuro. Y creo que esos eran como muchas de las preguntas que también nos hacíamos a la hora de ir investigando, ¿no? Juntas. No sé si... Claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adri. De todas maneras, siempre el tema de la historia, siempre como que creo que a lo largo de la vida siempre tratamos de ver incluso la identidad, ¿no? Siempre tenemos crisis de identidad de acuerdo a cómo estamos o en qué momento de nuestra vida estamos. Y creo que eso
nos lleva también a una reflexión de nuestro pasado, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, como que me sentí identificada cómo es que yo estuve en el proceso de Bugeisha y cómo es en el tema de los cortos que vi, sobre todo en relación con los objetos, ¿no? Porque yo, con mi lado, digamos, de mi ascendencia japonesa, yo tengo ascendencia por el lado de mi abuelo, que falleció cuando yo era pequeña. Entonces, yo recuerdos no tengo, ¿no? Pero a lo largo de ir como que la curiosidad de descubrir de dónde es que vengo, digamos que lo puedo relacionar con los objetos, ¿no? Igual que los que se mostraron, ¿no? Desde recortes de periódicos, puede ser desde un mapa, desde un ábaco. Entonces, esos pequeños objetos que tienen información como que también te dan un poco de la historia, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo ya tenía en mi casa un buen tiempo, pero nunca me pregunté por qué lo tenía, ¿no? O nunca le di importancia hasta que empecé a reflexionar un poco de qué, o sea, por qué es que lo tenía, qué significaba, ¿no? Para mi abuelo, o por qué es que mi abuelo lo tenía, incluso de sello, ¿no? Del kanji del apellido japonés. Esto, el tema que también dice Adri, de conocer un poco del pasado, el tema de reflexionar de cómo es que eso nos lleva también al futuro, ¿no? Es lo que queremos, y un poco también el agradecimiento, ¿no? Porque tal vez uno no desconoce la historia y eso también nos lleva a no apreciar mucho todo lo que han pasado, ¿no? Yo creo que por mi lado, en general, creo que como colectivo relaciono bastante esos puntos con los cortos que he visto, ¿no? Complementando lo que dicen las chicas, a mí me llamó la atención que muchos de los cortos se repetía el tema del Butsudan, ¿no? Que creo que incluso Hiroko en Oji-san cuenta que es el Butsudan, ¿no? Pero a mí me gusta mucho hablar sobre el Butsudan porque es una tradición que se hereda, ¿no? En teoría, hacia el hombre mayor, ¿no? Hacia el hijo hombre mayor siempre, hacia el chonan, ¿no? Pero en la práctica, quien cuida del Butsudan, quien pone la comida, siempre es la esposa del chonan, ¿no? Bueno, no siempre, pero muchas veces termina siendo la mujer. Entonces es un rol que se le asigna en título al hombre, pero que es la mujer quien termina haciéndolo, ¿no? En muchos casos a veces la esposa no es ni siquiera Nikkei, pero también aprende todas estas tradiciones, ¿no? Entonces me llamó la atención que justo son los personajes femeninos los que tienen una conexión con el Butsudan, o incluso en el cortometraje Inori de Hideki Nakazaki, es bueno el Osenko, no es explícitamente el Butsudan, ¿no? Pero tienen como esta veneración hacia sus antepasados, ¿no? Y también es muy, muy curioso que ningún Butsudan es igual al otro, ¿no? A mí me gustó mucho ahora en el último agosto cuando fue el Obon, que es esta festividad en donde por 3 días los antepasados vienen a visitarnos, ¿no? Y tenemos que ser los anfitriones. Y cuando veía en Instagram que diferentes amistades subían como las fotos de su Butsudan, ninguno era igual que otro, ¿no? Entonces eso me confirmaba que cada familia Nikkei es diferente, ¿no? Hay una gran diversidad de familias Nikkeis, cada Nikkei es distinto y que finalmente ser Nikkei es un tipo de peronidad también, ¿no? Sí, y los otros cortos que vamos a ver los otros días no está tan presente como creo que en este día, y creo que lo podríamos comparar, ¿no? En toda la muestra, qué tan presentes están los objetos, ¿no? Y el Botsudan también. Entonces, me pregunto si, o sea, con Jimena, por ejemplo, solemos también desde Futari, ¿no? En donde también parte de nuestro interés es rescatar voces femeninas, ¿no? Si es que tal vez el tema de los objetos es algo sumamente femenino, ¿o no? Creo que también podría ser como una pregunta abierta. Eso está interesante y creo que también tiene que ver con, en el libro no sé si conocen, hay un libro que nos encanta, que se llama Crónicas de Mujeres Nikkei, de Doris Moramisato, donde ella recoge testimonio. Ahí está. Lo he leído, es hermoso. Sí, y justo ella hay un capítulo donde habla acerca de los nombres, ¿no? De las mujeres, la distinción entre los nombres que se designaban a las mujeres y a los hombres,
y cómo a las mujeres se les asignaban unos nombres que eran, digamos, más vinculados a objetos, a lo que hay, a cosas materiales, a nombres de objetos que se encontraban en casa, ¿no? Mientras que a los hombres se les designaban nombres que eran más vinculados a cosas más abstractas, a, a vínculos que tienen más que ver quizás con, no sé, con temas de poder, ¿no? Entonces, esta distinción quizás sí tiene que ver con esta relación que tiene la mujer dentro de, digamos, este rol, quizás en lo doméstico y en como las ocupaciones del, ¿no? Que luego tendría que tener, ¿no? O también esta división entre el espacio público y el espacio privado que antes era mucho más demarcado, ¿no? Donde la mujer no era, digamos, muy vista en el espacio público o en, digamos, en círculos sociales fuera del hogar, ¿no? Entonces creo que por ahí podría haber alguna relación. Y hablando de los roles, ¿cómo creen que están cambiando estos roles femeninos dentro de las familias Nikkei? Mm, yo creo que justo estuvimos conversando acerca de esto hace poco. Y bueno, yo creo que quizás nuestras generaciones, ¿no? Las más jóvenes, quizás se está dialogando, ¿no? Se está poniendo sobre la mesa muchos temas de discusión eh, que quizás antes eran muy incómodas, ¿no? Creo que ese primer paso se está dando. Yo personalmente creo que sí está introduciéndose quizás también hacia lo institucional, ¿no? Se está empezando a hablar sobre el tema del rol de la mujer dentro de las instituciones. Sin embargo, no sé qué tanto realmente se esté llevando en la práctica. Eso es una de mis dudas que todavía tengo, ¿no? Quizás esté hablando mucho más y esté, quizás seamos más conscientes y podemos tener el privilegio de poner sobre la mesa y tener esta distancia suficiente, ¿no? Nosotros los jóvenes, como para ya poder criticar, que no significa, digamos, no estar agradecidos con todo nuestra historia y demás, ¿no? Porque, claro, ahí está, digamos que sí hay un rol de la mujer que que quizás preservó muchas de las cosas y costumbres que tenemos hoy en día, digamos que esta posición que ahora podemos tener de poder mirar hacia atrás y poder cuestionar muchas de las cosas del pasado, creo que recién lo podemos hacer nosotros, nosotras, eh, y, y, quizás antes no había esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que por eso creo que es el momento es ahora, ¿no? Para poder empezar a poder ver otras miradas, ¿no? Y otras posibilidades para las mujeres y para todos y todes y todas, ¿no? Claro, cuestionar, ¿no? Porque aquí se está mostrando, o tal vez se está en un momento en donde se han comenzado a mostrar por primera vez, ¿no? Como por ejemplo en todos estos cortos, ¿no? Lo que decía el Harumi del Botsudán, ¿no? Que está presente en todos, tal vez es la primera vez en donde con las voces femeninas, ¿no? Directoras detrás de la cámara, están comenzando a mostrar eh, esto de los objetos y con qué se relacionan, y tal vez un siguiente paso podría ser también comenzar a cuestionarlo, ¿no? Aunque también comentas, Adriana, que ya se está haciendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, está empezando quizás con, yo creo que con pequeñas agrupaciones hay cierto, hubo, bueno, digamos que el concurso al que postulamos con el proyecto del colectivo Bugeisha para visibilizar a las mujeres se dio en un marco institucional, entonces quizás por ahí ya se puede dar quizás algunas señas de ciertos cambios que se podrían empezar a dar, ¿no? Creo que todavía, personalmente creo que todavía hay mucho por recorrer todavía. Pero qué interesante es lo que mencionas, Adriana, cómo la mujer ha sido un poco la que ha guardado la tradición y la ha pasado, que es algo que también comentaba Harumi,
pero quizá las mujeres jóvenes lo cuestionan, sin embargo, no lo tachan, no lo eliminan, lo rescatan, pero cuestionan ciertas cosas que se podrían modificar o cambiar, ¿no? En los roles femeninos. Y creo que eso también se ve en los cortometrajes, quizá. Yo creo que esa, de todas maneras, el rol antes sí, digamos, era súper definido en cuestión de la mujer debido, digamos, a la estructura social, el tipo de mentalidad que se tiene, ¿no? Pero esto de todas maneras ha ido cambiando. Yo creo que es todo un proceso, no es algo corto plazo, porque incluso no sé si cuando hablábamos nosotras con personas de primera, segunda generación, ¿no? Nos contaban la forma en la que ellas pensaban, ¿no? Porque un dato curioso que me pasó es de que yo antes consideraba de que el matrimonio arreglado, o sea, como que lo veía no malo, pero lo tachaba de pronto, ¿no? De que no estaba tan bien, pero por ejemplo la mentalidad que ellas tienen es de que sí, ¿no? O sea, incluso es decir, algunas deseaban que sus papás elijan a sus esposos, ¿no? Entonces, en verdad, eso es válido, si sería eso que querían, ¿no? Entonces, tal vez es también un poco entender la forma en la que pensaban antes y cómo es que se está cambiando un poco ese tipo de algunas cosas, la mentalidad que se tenía antes, y no nada, ¿no? O sea, yo creo que, como dice Adri, es todo un proceso que ya está cambiándose, incluso ahora el tema del Butsudán, ¿no? Antes, como dice Haru, el que se encargaba o tomaba las decisiones es el Chonan, pero ahora, o sea, y la mujer solamente tomaba el papel de cuidar al Butsudán, pero en la actualidad yo conozco casos, ¿no? De personas, de mujeres que decidieron seguir con el Butsudán o simplemente dejarlo, ¿no? Y el hecho de que ellas puedan tomar esa decisión, o sea, a mí me parece también un gran paso, ¿no? Dentro incluso de cómo es la dinámica familiar, ¿no? Cómo ha ido cambiando también. Qué interesante lo que dices, Tomiko, porque también siento que es algo femenino, ¿no? El no tachar, ¿no? Como no estás tachando y invisibilizando todo lo que ha pasado antes, sino, ¿no? Como aceptándolo, cuestionándolo, ¿no? Pero no hay como un rechazo. Eso me parece muy interesante y bonito también, ¿no? Como integrador, ¿no? Integrador, claro. Y lo que también nos llama la atención es que, bueno, estamos hablando, ¿no? Como desde el cine, ¿no? Porque ahora has mencionado, Harumi, sacaste el libro, ¿no? De Doris, claro, que eso, o sea, es literatura, pero en el cine hay como todas esas posibilidades de usar, por ejemplo, el material de archivo, ¿no? Como poder mostrar los objetos, ¿no? Que mencionaban, hay muchas fotos, entonces no sé si tal vez como desde Colectivo Bugueya han pensado en esto, ¿no? Como en las posibilidades que el cine también le puede dar con este arte, porque para los que nos están viendo, justo las tres chicas son artistas, ¿no? Harumi es directora de cine, ¿no? Tomiko es fotógrafa y Adriana es escultora, ¿no? Entonces tal vez nos pueden dar esta mirada sobre, claro, hablar sobre el rol de la mujer Nikkei, pero también cómo buscas tu identidad a través del arte, ¿no? ¿Por qué usar el arte? Y sobre todo en este caso el cine. Justo es algo que también hablábamos hace poco entre las tres, ¿no? Que nuestra idea con este colectivo, con la exposición que queríamos hacer, no era tanto como cambiar el chip de las personas, sino simplemente abrir el debate, ¿no? A través de lo que encontremos, como brindar estas herramientas para que se pueda iniciar un diálogo, ¿no? Una conversación que creo que es bien necesaria en nuestra generación, pero también en las generaciones anteriores, ¿no? Y rescatar, como dicen las chicas, cuestionar, pero también valorar mucho de lo que hicieron, ¿no? Nuestras mujeres de la familia. Por ejemplo, en el caso del cortometraje Hatsuko, a mí me conmovió mucho la historia de la mamá de Pilar, ¿no? Que era una mujer Nisei que se queda viuda y que tiene que hacerse cargo del restaurante, ¿no? Y creo que dentro del imaginario colectivo peruano tenemos muy presente esta imagen de los chinitos de la esquina, pero ¿qué pasa al interior del hogar, no? Yo soy nieta de los chinitos de la esquina, por ejemplo, ¿no? Y cuando ya se borran, se difumina el hogar con el comercio, ¿no? Con una tienda,
surgen como varios temas ahí, ¿no? Cuando cuenta Pilar de que se tiene que casar en 28 de julio porque es el único día que su mamá cierra el restaurante, ¿no? Entonces, y que bueno, no estuvo presente. Eso, cuando vi ese cortometraje me salió una frase que le apunté que era sacrificar el presente para darles un mejor futuro, ¿no? Entonces, la mamá de Pilar supongo que tenía en mente eso, ¿no? Porque si es que no trabajaba en el restaurante, de qué iban a vivir sus hijos, ¿no? Y más o menos esa figura se repite con los de K6 también, ¿no? Que también lo mencionan en este cortometraje, pero creo que es algo que a muchas familias Nikkeis nos vimos tocados por este tema, ¿no? Que a partir de los 80s las familias tuvieron que separarse y volver a Japón, y dentro de la historia de la inmigración siempre se cuenta, ¿no? El inicio de que vinieron del barco, luego trabajaron en las haciendas, la Segunda Guerra Mundial, los comercios, el fenómeno de KCI, y ahí termina. Pero dentro de ese fenómeno hay un montón de cosas que se pueden tocar, ¿no? En particular, yo no siento que a mí me corresponde hablar de eso, pero qué bonito que se estén haciendo diferentes obras de arte, cortometrajes que hablen sobre este tema, que da como para dialogar un montón. Sí, y el papel de Hatsuko, de la mamá de la directora, es lindísimo porque también rompe un cierto esquema, ¿no? O sea, uno piensa que normalmente es el padre Nikkei o japonés el que es, digamos, más pegado al trabajo y deja un poco la situación familiar, la cuestión familiar por dedicarse al trabajo 24/7. En este caso es la madre, ¿no? Entonces, es interesante ese papel femenino, ¿no? Perdón, Adriana, creo que querías decir algo. No, sí, justo complementando lo que dices, creo que hay, claro, esta imagen de el hombre que sale del hogar a trabajar, ¿no? Y la mujer se queda en casa y bueno, parece que no hace nada, pero no, o sea, el trabajo del hogar también es un trabajo, ¿no? Y se ve muy bien en los cortos que hemos visto. Y también quería agregar a lo que decía Haru, respecto, claro, esta historia de la inmigración que nos lo sabemos de paporreta, ¿no? Que vinieron y trabajaron y el sacrificio y nos lo machacan siempre, nos dicen, sí, sí, y lo tenemos muy presente, sí lo tenemos muy presente. Pero quizás yo creo que lo que hace en general el cine nos da la posibilidad de colocar rostros, ¿no? Y casos reales, y distintos tipos de reconstrucciones de memorias, y permite quizás poder visualizar todas estas historias que nos han contado tantas veces y que quizás es como un genérico, ¿no? El inmigrante japonés que descendió del barco y se sacó la mugre y trabajó demasiado y ya, ¿no? Y por eso estamos así aquí ahora. Pero creo que lo audiovisual, el cine en general, y no solo, digamos, desde lo más personal y autobiográfico, documental, sino también desde la ficción. Creo que hay muchas licencias que permiten describir quizás mucho mejor algunos conceptos, algunas ideas y experiencias que se vivieron, ¿no? Y creo que eso es algo muy bello que quizás en otros formatos no nos lo pueden dar, ¿no? Claro, complementando un poco lo que dice Adri, yo también considero que el cine te ayuda como espectador a poder empatizar, verte representado en las historias, ¿no? Tal como Haru se siente identificada con Hatsuko, así como yo también me sentía identificada como que en varias partecitas de los cortos. Y yo creo que uno como creador también te ayuda en un tipo de catarsis, ¿no? Como dice Adri, cuando uno crea o realiza un tipo de ficción, no siempre necesariamente es que se está desligando totalmente de la realidad, sino es una forma de verte reflejado, ¿no? Entonces creo que eso es muy rico, ¿no? Es una rama de la comunicación muy rica, me parece. Sí, y justo todos son documentales, eso también nos llamó la atención, ¿no? Como estoy hablando de la parte de curaduría, ¿no? De Dari estábamos buscando directoras y todos habían coincidido, justo las mujeres, ¿no? Nikkei, en usar el formato de documental. Nos pareció muy, muy interesante y por eso también decidimos incluir el corto de Hideki, ¿no? Que es el único hombre que está dirigiendo un corto el día de hoy y que justo es ficción, ¿no? Pero él retrata también como esta conexión entre como abuela-nieta, ¿no? Que es hermosa,
me encanta que está en el bosque, y nos pareció, ¿no? Curioso que también justo eso haya pasado, ¿no? Porque los otros días no tenemos como otras directoras, ¿no? Me parece. Sí, bueno, mañana tenemos un trabajo codirigido de Pauchi Sasaki con Juan Carlos Yanaura, que es un proyecto experimental. Y sí, creo También que Cintia, ¿no? Y también Cintia y Cintia y Raúl del Busto, de uh-huh. Rioba, que estaremos viendo mañana. O sea que sí hay muchos. Sí, y bueno, queríamos también abrir espacio por si hay algún comentario o pregunta para las personas que nos están viendo. Así que, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta o comentario, estamos aquí disponibles y chequeando también el chat de Facebook. Uh-huh. Y creo que lo bonito ha sido rescatando lo de Inori, ¿no? El corto, por ejemplo, de Hideki, que es como una representación también de la mujer, como esta conexión, ¿no?, de la niña con la abuela. Por ejemplo, inclusive yo me pude conectar con la historia, pero también siento que en este día han habido muchos cortos que se han tratado justo de la familia, ¿no? Entonces tampoco creo que es casualidad que haya como esta reflexión sobre los lazos, sobre todo entre mujeres, ¿no? Bueno, en tu caso, Harumi, justo te diste cuenta también, ¿no? Que había un lazo generacional y femenino que unía todo. Eso me pareció muy hermoso. Otra cosa que no es casualidad, que recién me enteré hoy día, es que hoy día es el Día Internacional del Migrante. Y qué bonito que justo este conversatorio, esta muestra virtual se dé en ese día tan importante, ¿no? Que creo que, bueno, yo soy mitad Nikkei, pero también mitad peruana, y mi papá también es migrante, entonces soy migrante por todos lados, ¿no? Y el hecho de que yo pueda llamar hoy día hogar, un lugar y construir raíces aquí, me hace pensar mucho en todo lo que tuvieron que pasar mis antepasados, ¿no? Uh-huh. Claro, desde esta mirada, desde la migración y también algo que nos llamaba la atención, ¿no? Y por eso nos parece tan importante y necesario el colectivo Bugeisha, es justo eso que dices. O sea, sí, se migra, ¿no? Y se pasa por muchas cosas, pero siendo mujer hay algo diferente, ¿no? Pero, ¿sienten ustedes? Complicado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que no se ha hablado mucho al respecto, ¿no? Siempre hay esta generalización, ¿no? Y creo que por eso es necesario empezar a hablar. Creo que algo que surgió también de nuestros encuentros y diálogos y de una actividad que realizamos fue la necesidad de crear espacios para el diálogo, ¿no? Y que es justamente lo que estamos haciendo hoy también a través de, bueno, del cine, pero creo que hablar y dialogar al respecto es como el primer paso, ¿no? Y generar esos espacios seguros donde la gente se sienta en confianza para poder discutir y hablar sobre esas cosas que nos interpelan, ¿no? Y que encontramos tanto a nivel personal, individual, como colectivo. Creo que, nada, agradecerles por este espacio y esta oportunidad, ¿no? Para continuar discutiendo estos temas relevantes. Gracias a ustedes, más bien, no lo hubiéramos logrado sin el apoyo del colectivo Bugeisha y de las tantas conversaciones que hemos tenido antes de lanzar el proyecto, ¿no? También nos han resuelto muchas dudas, ya que ni Talia ni yo pertenecemos a la comunidad Nikkei, ¿no? Entonces nos pareció importantísimo poder contar con una mirada interna, ¿no? Que tuviera estas conexiones que nosotras no tenemos, ¿no? Y con ese respeto también, ¿no? Y hablando, un poco complementando lo que decía Talía, o sí, complementando un poco la pregunta, ¿no?
Creo que no es solamente el ser mujer, es también el ser Nikkei y también el ser artista, ¿no? Hay como tres elementos ahí que complejizan un poco las miradas, los sentires, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, ¿no? Este triángulo. Lo veo difícil. Creo que, bueno, creo que personalmente creo que hay cierta responsabilidad, no sé, yo siento cierta responsabilidad, creo que hay un tema de representación, ¿no? Que pasa por los tres ejes que creo eh, que es bastante difícil de abordar, ¿no? Pero creo que quizás desde una mirada artística se pueden justamente dar esas licencias y poder hablar y poner sobre la mesa, ¿no? Es justamente lo que entrelaza esas tres posibilidades que podemos hacer. Sí, creo que es muy necesario, como dices, ¿no? Como los espacios. Tal vez es la primera vez que, ¿no? Como que se está reflexionando sobre estas cosas con su generación, ¿no? Por lo que nos han contado. Esa es parte, me imagino que ustedes también dentro de su comunidad, para muchos debe haber sido tal vez una sorpresa, ¿no? Que exista algo así como colectivo geisha. Creo que sí. Sí, pero o sea, creo que siempre ha estado como, En el como que aire. todos teníamos, claro, esa necesidad de repente de hablar y una vez que, porque tuvimos, como dice Adri, un workshop y pudimos conversar con diferentes mujeres que nos decían, o sea, qué bonito tener un espacio para poder hablar de eso, ¿no? Y creo que incluso generaciones previas también, ¿no? Tienen esa necesidad de empezar a cuestionar, porque Adri, bueno, invitó a una de sus tías que era mayor también, pero que también tenía un montón de cosas que contar y yo creo que nos reveló muchas cosas que de repente a mujeres de su edad no lo habrían tomado de la misma manera, ¿no? Tal vez nos pueden comentar un poco más sobre el workshop para los que tal vez no conozco. ¿Qué hicimos? Hace tanto tiempo. Fue el primero, la idea era hacer más, ¿no? Pero bueno, justo llegó la pandemia. Hicimos una encuesta, Primero hicimos una encuesta, ¿cierto? Sí. un poco para hacer un diagnóstico, ¿no? Un poco sobre las preguntas, creo que, si mal no recuerdo, iban hacia cómo se sentían las mujeres Nikkei sobre la representatividad en las instituciones, ¿no? Si se veían representadas, qué es lo que La historia, opinaban, ¿no? de la inmigración. Sobre la historia de la inmigración. Era bastante diagnóstica. Y a partir de esa encuesta decidimos hacer un pequeño workshop que en realidad creo que apuntaba a dialogar sobre justamente abrir un espacio para el diálogo, ¿no? Acerca de esos temas que habíamos planteado en la encuesta. Y también hicimos un ejercicio más, digamos, vivencial a través del juego de arcilla, ¿no? Acerca de que permitía también, a través de la experiencia sensorial, un poco romper ciertos esquemas con las que cargamos, yo creo, dentro de la colectividad, para poder dar ese espacio, ¿no? Abrir ese espacio para hablar, porque creo que hay mucho de este ambiente a veces que nos petrifican, ¿no? Creo que necesitamos un poco soltar y poder abrir esos espacios y poder dialogar sin temor. Creo que hay miedo, hay mucho respeto también y por eso a veces también hay miedo, ¿no? Entonces creo que hay bastantes dinámicas eh, que son bastante complejas y nos abrió los ojos a entender que es necesario, ¿no? Que nos reafirmó en realidad, o sea, creo que ya nos la olíamos, lo veíamos venir, pero creo que ese workshop nos reafirmó un poco la necesidad de continuar abriendo esos espacios para hablar. Creo que hace mucho dialogar, ¿no? Y ya sea, creo que también el sentimiento
de que no estás sola, ¿no? De que quizás estamos pasando por algo similar y por qué no existe un espacio, si es que no existe un espacio dentro de las instituciones que ya tenemos, dentro de nuestras redes, habrá que hacerlo afuera, ¿no? O sea, hay que ver una manera de construir juntos, ¿no? Y juntas, digamos, nuestra historia también, ¿no? Creo que quién, quién si no, mejor que nosotras, eh, poder construir esa historia, ¿no? O esas historias, o reconstruir esas memorias a través del arte, como hemos visto hoy, ¿no? A través de lo colectivo. Creo que tiene mucho poder eso, ¿no? De poder reunirnos y conversar acerca de nuestras experiencias. Creo que eso es necesario, ahora más que nunca. No sé si recuerdas algo más, Tommy, ya no me acuerdo. O sea, sí, yo creo que, o sea, totalmente lo que nos contaste, y también un poco también nació por el tema de que tenemos, o siempre nos cuentan la historia de migración, un poco general, ¿no? Y también como que desde la visión tal vez un personaje varón, ¿no? De que fue a la chacra, trabajó, ¿no? Pero de pronto hay muchas historias que se estaban perdiendo. Entonces iba también por ese lado, ¿no? De que tal vez el hilo conductor que fue el video de Haru pueda despertar, ¿no? La curiosidad de que, sí, en verdad yo no sé cómo es que vino mi abuela, ¿no? Sí, yo no sé cómo es que sucedió, cómo es que nos sacó adelante, porque había muchas historias como en Sadri que se conectaban, ¿no? Sí, yo también, mi abuela también quedó viuda, y otra, mi abuela tuvo que sacarnos adelante, que ella fue la que se hizo cargo, ¿no? Del negocio, entonces como que ese tipo de despertar también, ¿no? El bicho de curiosidad de llegar a la casa, ¿no? Preguntar a los papás, ¿no? ¿Cómo es la historia? Antes, sobre todo, que se pierdan, ¿no? Porque, como dice Adrito, esos relatos solamente estaban de manera oral y de alguna forma nosotras queríamos que se pase ir difundiendo, ¿no? Abrir espacios para que las personas puedan empezar, ¿no? A contar sus historias, compartir un poco. También lo que creo que también se mencionó o algo así es que al menos las generaciones actuales, Nikkei's, en el caso de las mujeres, eh, de fuera se nos ve mucho con la mirada contemporánea de las mujeres japonesas, ¿no? Que se relaciona mucho con la sumisión, con la fragilidad, ¿no? Pero cuando exploramos nuestro pasado, Nikkei, aquí en el Perú, nos damos cuenta que las mujeres eran todo lo contrario, ¿no? Eran súper valientes, trabajadoras. Si bien tuvieron, o sea, el inicio de la inmigración de las mujeres surgió para acompañar a los esposos, ¿no? Ya sea por matrimonio arreglado por fotografía o porque el esposo vino primero y luego venía la esposa, lograron consolidarse desde el silencio, ¿no? Haciéndose cargo porque tenían que trabajar en las haciendas y también criar a los hijos, entonces eran como muchos roles combinados y no se les daba el mérito, ¿no? Entonces, como rescatar eso y darnos cuenta de que no, nuestros antepasados no son para nada sumisos, no son para nada frágiles, ¿no? Revalorar esas historias a partir de lo cotidiano, creo que es un momento muy importante para hacerlo ahora, ¿no? Sí, cuando con Jimena vimos el proyecto de Bugeisha nos quedamos asombradas porque, o sea, todo lo que dicen ustedes tres se reflejó, para esto ellas tienen Instagram, ¿no? No tienen Facebook, o sea que les invitamos a seguir sus redes sociales y cuando lo vimos nos pareció tan importante, ¿no? Es todo lo que comentan, como esta figura también que se suele perder, ¿no? De lo valiente que pueden haber sido las mujeres de generaciones anteriores, Nikkei, ¿no? Y que sus voces se estaban perdiendo y lo importante que es rescatarlas, ¿no? Y tal vez también preguntarles cómo así nació, tal vez para los que no sepan de dónde viene la palabra bugeisha, ¿no? Y lo importante y significativo que es, tal vez nos puedan comentar al respecto. ¿Cómo fue? Hicimos una lluvia de ideas, ¿no? Y Nos costó bastante, pero creo que las Onna Bugeishas, ¿no? Eran las mujeres
como mujeres Samurái. samuráis, ¿no? Entonces nos pareció interesante justamente esa figura, creo que contenía esa dualidad, o digamos que permitía ver lo que comentaba Haru acerca de esta posición de que pareciera, ¿no?, que las mujeres tienen como este velo de fragilidad, cuando en realidad eh, pueden representar, si es que se les, se les da esa oportunidad de representarse de una manera en la que no necesariamente tienen que completar ese modelo, ¿no?, de sumisión. Y creo que la figura de las guerreras permitía de manera, creo que inmediata, hacer es justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Que era poder representar de otra manera a las mujeres, ¿no? Dentro de la historia de la colectividad. ¿Verdad? Algo interesante también, y fue por lo que escogimos el nombre, es que las Onna Geisha fueron borradas de la historia. Cuando ya se empezó a contar en Occidente la historia de Japón, le pusieron un rol súper importante a los samuráis y eliminaron por completo la historia de la zona Geisha, ¿no? Entonces, no queremos que eso pase aquí también, y por eso escogimos ese nombre. Wow. Sí, era Eso se potente. ve reflejado en los cortos de hoy también, ¿no? Hay muchas voces femeninas rescatadas, ¿no? En varios de los cortometrajes de hoy día, así que estamos en sintonía con Bugeisha. Sí, creo que también me parece interesante que estos cortos y bueno, y esta mesa de diálogo permitan continuar, no sé, con las preguntas, ¿no? Porque creo que hay muchas preguntas irresueltas, ¿no? Hay en varios cortos, hay como esta pregunta de, como ya falleció, digamos, el allí, el abá, ¿no? La abuela o el abuelo. Hay muchas cosas que quizás ya no se pueden responder, ¿no? Y hay muchas cosas que nuestra generación, ya que no vivimos muchas, digamos, las mismas experiencias, no sabemos cómo fue. Entonces ahí está como esta curiosidad, esta indagación, hay esta necesidad de responder también, ¿no? Porque la historia de nuestros antepasados también es la nuestra. Entonces creo que está bien hacerse esas preguntas. Creo que se deberían hacer, o sea, creo que si bien nuestra historia de la inmigración está marcada por la guerra y hubo mucho silencio, ¿no? Es más, hubo como esta necesidad de esconder, ¿no? Este lado, ¿no?, como japonés, ¿no? Y hay muchas cosas eh, que, digamos, las primeras generaciones y bueno, muchas personas con las que también conversamos nos hablaron de esta idea de que no se puede, digamos que por respeto y quizás por dolor y por trauma también no se quiere volver a conversar acerca de estos temas de manera tan confrontacionalmente. Entonces, creo que aquí vuelve el rol quizás de las artes, ¿no? Que quizás pueda ser un vehículo para volver a dialogar, pero en otros términos quizás ya no desde una manera tan no sé, una manera en que quizás sí pueda volver a abrir ciertas heridas que muchas personas ya no quieren volver a abrir, ¿no? Pero quizás hay otras formas y hay otras maneras de poder quizás sanar también, ¿no? Especialmente nosotros, que nuestra generación que ya tiene cierta distancia con esa época de la historia, ¿no? O sea, como dije anteriormente, es un privilegio en realidad y también es una oportunidad, ¿no? Entonces creo que los cortos que hemos visto hoy día reflejan mucho, ¿no? Esta necesidad de las nuevas generaciones de volver a conversar y como volver a tejer quizás ese hilo que nos conecta, ¿no? Muchas Y gracias no por solamente. todo ello. Sí, Tomiko. No, y yo te quería agregar que, por ejemplo, algo que también me gustó bastante de uno de los cortos fue también cómo mostró la parte de la identidad, ¿no? Un poco cuando colocaba el osenko y luego se
como que hacía la señal de la cruz, entonces como que me parece muy interesante, ¿no? Como también algo que no sé si todos o algunos lidian como con ese tipo de cualidades, ¿no? Que vas compartiendo de diferentes costumbres, tradiciones que se va generando, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Sí, ¿Verdad? Eso es muy cierto, porque si bien el Botsudan es un elemento que proviene del budismo shintoísmo, la mayoría de Nikkeis no son budistas, son católicos, ¿no? Pero no se oponen, ¿no? Se pueden convivir los dos. Creo que eso también es interesante de ver, ¿no? Creo que más que nada en los Niseis fue que empezó el catolicismo y aunque no sean tan practicantes de repente, siempre, no sé, en mi casa, por ejemplo, hay como un Buda y también está como una imagen de Cristo, ¿no? Y están ahí juntos, ¿no? Bueno, lo bueno es que el budismo y el shintoísmo muchas veces permiten y tienen esa flexibilidad, ¿no? Creo que mucho más que la religión católica, ¿no? No Pero es sé si cierto. tenemos algunos comentarios. Creo hay agradecimientos y felicitaciones por los cortometrajes en sí, el chat. a ver, leemos, hay varias felicitaciones. Diana Giga agradece a Bugeisha, a Harumi, felicitaciones por su trabajo. Yurika también felicita a Harumi por su trabajo. Diana Boyo dice que se siente muy identificada con los cortos y que gracias por contar un poco más sobre la historia de las mujeres Nikki. Y sí, dice como Girl Power, ¿no? Hideki también, que tuvo su corto acá, dice que es necesario hacer estos debates justamente porque la historia Nikkei en Perú se desconoce, inclusive dentro de las familias Nikkei. El Kimochi Nikkei está presente también en la sierra selva peruana. Muchas gracias por este hermoso encuentro. Y también menciona Hideki que los rituales son los que han mantenido el espíritu unificador que en la comunidad Nikkei, ¿no? Y que qué hermoso que estén presentes justo esto en todos los cortos. Y César Vélez también dice, homenajeó al colectivo Bugeisha, ¿no? Y que le parece muy interesante, ¿no? Como están investigando desde esta mirada y la acción de la mujer descendiente de Nihon, ¿no? Y en la construcción de una colectividad Nikkei, ¿no? Y Daniela de Gómez también, que revincular le parece excelente, ¿no? Y que son afortunados de poder reconstruir su identidad y que felicitaciones y saludos desde Argentina. Sí. Entonces, creo que eso es algo muy bonito de justo lo que ha logrado Bugeisha, ¿no? Como crear este espacio tan necesario, ¿no? Como decían ustedes, estaba ahí, pero solo faltaba, ¿no? Como unificar todo ese sentimiento. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de esta primera edición, de esta inauguración de Una mirada al cine Nikkei. Ha sido realmente un placer y un privilegio contar con ustedes para el día de hoy. Eh, y bueno, a todas las directoras y a Hideki Nakazaki también por permitirnos proyectar sus cortometrajes y poder conversar sobre ellos hoy día, ¿no? Y bueno, mañana estaremos a partir de las 7:30 de la noche también proyectando cortometrajes y estaremos luego conversando con Joshua Oviedo de Crinégrafo, Cine y Crítica desde Costa Rica. Y mañana la temática gira en torno al lenguaje cinematográfico y sus representaciones, ¿no? Entonces va a estar muy interesante también. Las propuestas de mañana son un poco más experimentales, así que nada, va a ser también un día lleno de cine, de reflexión, de arte y de conversar acerca de lo que significa ser Nikkei también, ¿no? El sábado y el domingo. Entonces, muchas gracias a las tres, ¿sí? por estar presentes y habernos iluminado con todo su saber y reflexiones. A ustedes. Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Y felicitaciones a todos los directores, directoras. Tal cual. Gracias también a todos los que están presentes y que se han quedado hasta el final con nosotras, ¿no? Conversando. Espero que también se hayan sentido parte, ¿no? De ese espacio que queremos crear, ¿no? Como disfrutar y de Geisha, y reflexionar más sobre estos temas que nos parecen tan interesantes, ¿no? Sobre todo el tema del día de hoy, que no era cine hecho por mujeres Nikkei y los femeninos. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos mañana a las 7:30 con los 3 cortos del tema del corto experimental. Gracias. Gracias. Gracias.